va a comenzar lo que es la presentación del Observatorio Digital del Servicio de Estudios del Colegio de Economistas de Valladolid, Valencia, Zamora, ECOVA Estudios. Bien, la verdad es que podemos decir, constatar que el Observatorio de Economía Digital de Castilla y León, por supuesto, efectúa pues, un análisis de la coyuntura digital de las empresas en la comunidad de Castilla y León, atendiendo a dos variables fundamentalmente: a las inversiones llevadas a cabo en las empresas y a la realidad de las diferentes variables tecnológicas en el año 2004 de micropymes, pymes y grandes empresas de la región. Está claro, está constatado que la transformación digital es clave, es determinante para la recuperación económica de Castilla y León. La digitalización da una respuesta clara ante algunos problemas existentes en Castilla y León a nivel macroeconómico. Estamos hablando del desempleo, estamos hablando de la baja productividad y el envejecimiento y el abandono poblacional. Castilla y León ha conseguido en los 3 últimos años logros muy significativos, sí que es verdad, dentro del camino de la transformación digital, aunque queda mucho por recorrer. El Observatorio Digital da una serie de realidades y datos que es conveniente, antes de analizarles o reflexionarles, tenerles en cuenta. Si hablamos de inversión en ciberseguridad e inteligencia artificial, la inversión en ciberseguridad creció un 49,56%. Estamos en el 8º lugar a nivel nacional. El sector servicios, sin lugar a dudas, estamos en una comunidad de servicios, lidera la inversión en ciberseguridad en Castilla y León con un 70,87% del total. El crecimiento en inversión en ciberseguridad refleja el compromiso empresarial con la protección frente a riesgos digitales. Si hablamos de inversión en inteligencia artificial, se duplica con un incremento del 102,65%. Estamos yendo bastante bien. El sector industrial, en este caso, lidera la inversión en inteligencia artificial en Castilla y León con un 62,67%, donde los fondos Next Generation han sido determinantes para la determinación tanto digital como en inteligencia artificial. El uso de tecnologías en empresas, el uso de ordenadores está en el 99,79% de las empresas de más de 10 trabajadores. Sin embargo, existe una brecha digital en el uso de los ordenadores, porque el 84,83% de las microempresas, micropymes, utiliza ordenadores, puesto 13 a nivel nacional. La brecha digital del acceso a Internet mediante banda ancha afecta a las microempresas, que presentan menor conectividad que las grandes empresas. Si hablamos de los especialistas en tecnologías de la información y de la comunicación, personas preparadas para la digitalización de la inteligencia artificial, el 12,95% de las empresas de Castilla y León emplean especialistas en tecnologías de la información y de la comunicación, muy por debajo de la media nacional, que está ya en el 15,67%. El 42,25% de las empresas con especialistas TIC cuentan con mujeres en el área. Castilla y León presenta un crecimiento del 3,62% de las empresas con mujeres especialistas en tecnologías de la información y de la comunicación. El porcentaje de empresas con especialistas en inteligencia artificial creció un 146,59% en el año 2024, pero sigue siendo bajo porque, evidentemente, necesitamos aún muchos más especialistas. En el ámbito de la digitalización y del marketing online, si hablamos de página web, el 87,66% de las empresas de Castilla y León tienen página web. Segundo lugar a nivel nacional. Estamos muy bien, la verdad. El crecimiento es de un 13,24% en empresas con página web en el 2024. El 28,29% de las microempresas tienen página web por debajo de la media nacional. Y si hablamos del teletrabajo, el teletrabajo sigue siendo una asignatura pendiente en Castilla y León. Solamente el 27,69% de las empresas lo permiten. En redes sociales, el 63,11% utilizan redes sociales, acercándose a la media nacional. Y el uso de medios sociales en microempresas creció un 28,59%. Finalmente, en inteligencia artificial y ciberseguridad, solo el 8,09% de las empresas utilizan inteligencia artificial, por debajo del 12,38% a nivel nacional. La adopción de inteligencia artificial en Castilla y León cae un 12,16%, mientras que en la media nacional crece un 29,63%.
Está claro que el 91,39% de las empresas de Castilla y León implementaron medidas de ciberseguridad por encima de la media nacional. Las empresas castellano-leonesas incrementan en un 73,46% la inversión en inteligencia artificial para la ciberseguridad. Y finalmente, Castilla y León lidera en el uso de la inteligencia artificial para análisis de datos con un incremento del 142,89%. Estos son datos que han arrojado el Observatorio Digital que se extienden a partir de estos momentos dentro de la página web de Cloud Studios. ¿Qué reflexiones o qué consideraciones podemos hacer a todos estos datos y a la evolución que ha habido de un año con respecto a otro? Miren, está claro que Castilla y León necesita desarrollar estrategias en el ámbito digital que afronten amenazas, trabajen con las debilidades por medio del uso de fortalezas y el aprovechamiento de las oportunidades. De hecho, de otras formas, tenemos que utilizar lo que es un DAF. En ese sentido, existen una serie de realidades que provocan un decrecimiento económico e inestabilidad social en Castilla y León en materia de digitalización. Así, en el ámbito de la formación, tanto en la formación profesional como universitaria, los castellanos y leoneses se encuentran en sus programas formativos sin los suficientes conocimientos, competencias y habilidades transversales en materia de digitalización, minorando sus posibilidades inmediatas a la hora de su incorporación en el mercado laboral. Existe una poca o nula retroalimentación en materia de digitalización de los centros de formación con las empresas y en ambos sentidos. No se complementan la experiencia de la empresa dentro de lo que es la escuela o la formación profesional o la universidad y viceversa. Es una realidad que cuanta más edad tienen los castellano-leoneses, menores competencias digitales poseen, acrecentándose, por tanto, la brecha digital. Existen muy pocos especialistas en tecnologías de la información y de la comunicación en las empresas. Falta de competitividad de las pymes de la región debido a la lentitud a la hora de adaptarse a los cambios digitales. El 96%, hay que saber, del tejido empresarial de Castilla y León son pymes y micropymes. Por tanto, falta competitividad muy importante dentro de nuestro ámbito empresarial. La temporalidad de los puestos de trabajo retrasa la adquisición de conocimientos, competencias y habilidades por parte de los trabajadores debido a la rotación constante que se tiene en la temporalidad. No hay momento para poder, digamos, asumir el conocimiento y la formación dentro de lo que es la digitalización. Existe la persistencia en las brechas digitales. Las teníamos en el año anterior y seguimos manteniéndolas, tanto en el ámbito territorial, socioeconómico y empresarial. ¿Y de qué brechas digitales estamos hablando? Tenemos una brecha de acceso a la digitalización de la población. ¿Por qué? Porque hay falta de ingresos, distinto nivel económico de la población, fundamentalmente de la rural, una elevada edad, envejecimiento bastante acrecentado e importante en nuestra región y un bajo nivel de estudios, sobre todo en el ámbito rural. Además, existe otra brecha, que es la carencia de habilidades y competencias digitales debido a la falta de formación. Lo comentábamos anteriormente y ahora lo constatamos. Existe o provoca todo esto una imposibilidad de acceder a puestos de trabajo más cualificados por la falta de formación a nivel de digitalización. Dificultad de hacer trámites administrativos que mejoran la calidad de vida de las personas que los usan. ¿Por qué? Dificultad de relacionarse con los centros de salud de la Seguridad Social, agencia tributaria, ayuntamientos, entidades financieras que han quitado sus sucursales del ámbito rural. Todo eso provoca una mayor brecha digital y, por tanto, un mayor desfavorecimiento de la población en el ámbito rural. El 90% de las empresas, tanto públicas como privadas, requieren de profesionales con nivel básico medio en competencias digitales. Primero, para hacer una vida normalizada dentro del ámbito de la sociedad y segundo, para ser más competitivos si queremos ser emprendedores y, por supuesto, intervenir en el ámbito de empresarial. No obstante, el 48% de los castellanos y leoneses carece de estas competencias digitales básicas, de manera que el 61% de las pymes afirma que los puestos para especialistas TIC son difíciles de cubrir. Y no ha variado mucho esta apreciación con respecto al año anterior. Otra brecha es la brecha de género. El 61% de las mujeres en Castilla y León utiliza habitualmente Internet frente al 68% de los hombres. Esto provoca que las mujeres tiendan menos a realizar estudios relacionados con las tecnologías de la información y de la comunicación, provocando indirectamente su exclusión del mercado laboral.
Además, tenemos la brecha de falta de conexión y acceso a las nuevas tecnologías. La desconexión limita considerablemente las probabilidades de crecimiento y desarrollo en el ámbito rural y de sus ciudadanos, provocando, por supuesto, una diferenciación negativa respecto a la población de otras comunidades. Otra brecha muy importante, que además está innata dentro de lo que es Castilla y León, es la brecha de la despoblación. Castilla y León es un territorio eminentemente rural, con un tejido urbano disperso. Tenemos 2.248 municipios, de los que 713 tienen menos de 100 habitantes. Estamos hablando del 32% de su población. Y se encuentra amenazado además por una despoblación. Existe además un comportamiento negativo en los próximos 15 años. La tendencia es que Castilla y León podría perder alrededor de 100.000 habitantes en el 2036, es decir, un 4,1% menos de la población actual. Sin embargo, no todo es negativo. Existen una serie de oportunidades para combatir la despoblación de Castilla y León siempre y cuando se pongan los remedios y se pongan las actuaciones tanto públicas como privadas. La digitalización ofrece una oportunidad para revertir esta tendencia y combatir la despoblación en zonas rurales. La inversión en digitalizar el tejido empresarial y facilitar el acceso a las tecnologías a los negocios rurales es crucial para lograrlo. El teletrabajo también es otra de las opciones para lograr la despoblación, la reversión de la despoblación. Pero para poder hacerlo es necesario asegurar que estas personas tengan acceso a una conexión a Internet de alta velocidad y, por supuesto, de calidad, para poder trabajar eficazmente desde casa y no en todo el territorio castellano-leonés tenemos esta banda ancha para poder hacerlo. La formación y acceso a nuevas tecnologías dirigidos a colectivos especialmente vulnerables. Estamos hablando de personas de la tercera edad, su relación con las administraciones públicas, migrantes, trabajadores con bajo nivel de estudios y así un sinfín de personas vulnerables que tenemos a nuestro alrededor. Hay que apoyar a los negocios rurales mediante políticas y programas que fomenten su desarrollo y competitividad a través de dos cuestiones claras: inversiones en infraestructuras, carreteras, servicios públicos y programas de apoyos a la investigación y al desarrollo de la innovación y a la internacionalización de los negocios rurales. En definitiva, la combinación de todas estas medidas en el ámbito de la digitalización podría ayudar, o puede ayudarse, si me permite, a atenuar la tendencia de la despoblación en el medio rural de Castilla y León, mejorando, por supuesto, la calidad de vida de las personas que viven y que trabajan en estas zonas rurales, y además permitiendo revertir la realidad de abandono y dispersión del mundo rural. Con todas estas apreciaciones, las conclusiones que hemos llegado en el Observatorio de Economía Digital de este 2024, pues está claro que Castilla y León tiene que avanzar hacia la transformación digital para consolidar y, por supuesto, aumentar su crecimiento económico, logrando con ello ser más competitiva a nivel nacional y a nivel internacional, garantizando, por supuesto, con ello la estabilidad y el crecimiento de su población, con especial atención al mundo rural, que es determinante en este momento para la estabilidad socioeconómica de la región, reduciendo, por supuesto, la despoblación y revertiendo el envejecimiento en una comunidad que es la mayor de España y una de las más extensas de la Unión Europea. Para conseguir aumentar el estado del bienestar, el gobierno autonómico, junto con los agentes sociales, deben, entre otras realidades, trabajar al unísono para lograr que los ciudadanos castellano-leoneses adquieran un mayor conocimiento, competencias y habilidades en materia digital y al mismo tiempo conseguir crear puestos de trabajo y competencias profesionales en torno a la digitalización, en donde los fondos Next Generation son determinantes a la hora de conseguir el objetivo, por supuesto, de lograr la transición digital junto con la transición ecológica y la cohesión social y territorial e igualdad de género. Conseguir asimismo el uso de servicios públicos digitales por parte del ciudadano. Hay que fomentar también el teletrabajo y acceso a los servicios en lugares remotos, paliando, por supuesto, la despoblación y revirtiendo el envejecimiento en el territorio. Y finalmente, conseguir reactivar la inversión productiva, que es la base para el crecimiento económico y la estabilidad social de la región. En definitiva, es necesario y es muy urgente contar con un marco normativo estable y armonizado, que aporte, por supuesto, seguridad jurídica y que permita a las empresas en general y a las pymes de forma particular, debido a que tenemos el 96% en Castilla y León, una planificación estratégica adecuada en materia de digitalización a medio y a largo plazo.
Es necesario, por tanto, contar con una estrategia digital ambiciosa y precisa, que alcance a todos los ámbitos de la sociedad, instituciones, empresas y, sobre todo, a la ciudadanía castellano y leonesa. En estos próximos años será muy importante tener en cuenta para el mercado laboral de Castilla y León el número creciente de jubilaciones, tanto a nivel público como a nivel privado, ya que las personas que se incorporen deberán de tener unos conocimientos y unas habilidades en el mundo de la digitalización sobrados, adquiridos y que sean constatados, tanto en la escuela, por supuesto, adquiridos en la escuela, como en la universidad. Y esto no ocurre en la actualidad. Finalmente, añadir que todas las acciones en materia de digitalización, tanto públicas como privadas, deben hacerse con sentido común y adoptando las decisiones adecuadas basadas en una colaboración público y privada, con la precaución de no aumentar las brechas digitales existentes en el ámbito territorial, socioeconómico y empresarial. Miren, queda mucho trabajo por hacer y debemos esforzarnos más para lograr ir al mismo ritmo que demanda la sociedad en la realidad socioeconómica actual en el mundo castellano-león. Bien, pues estas son las consideraciones que tenemos con respecto a los datos que han surgido y que se han obtenido del Observatorio de Economía Digital del Servicio de Estudios. Estoy a su entera disposición para las consideraciones que estimen oportunas. Santos del Radio de Castilla y León pregunta ¿qué consecuencias, grosso modo, va a tener la subida del salario mínimo interprofesional en Castilla y León y se afectará sobre todo a las clases medias? ¿Y qué panorama se presenta para los jóvenes de toda España y de la comunidad? Vamos a ver. Estamos hablando de digitalización, pero vamos a responder a preguntas que son en este momento de máxima actualidad. El salario mínimo interprofesional, evidentemente, se tiene que ir adaptando a las realidades que existen en estos momentos a nivel macro y microeconómico. Es cierto que el ciudadano ha perdido un gran poder adquisitivo por varios motivos. En primer lugar, por la crisis que tuvimos en el año 2007 y 2008. Posteriormente se le ha juntado la pandemia y finalmente hemos considerado una inflación que ha sido abrasiva y que de alguna forma el poder adquisitivo de los ciudadanos ha ido mermando, tanto en el salario mínimo interprofesional, en el salario profesional, como en las pensiones. Evidentemente los precios han disparado y de alguna forma su capacidad adquisitiva ha sido minorada. Hay que ir ajustando gradualmente todo, por supuesto, y hay que ir ajustándolo con sentido común, con tranquilidad y con sosiego. Es decir, hay que hacer las cosas, pero hay que también ver un poco el impacto que puede tener todo eso a nivel de si existe un crecimiento económico consolidado, si realmente tenemos los pilares bien acrecentados y bien estabilizados en el sentido tanto del ámbito empresarial como, por supuesto, en el ámbito social. Y evidentemente tenemos que ir hacia adelante con muchas precauciones. El incremento del salario mínimo interprofesional es importante realizarlo, pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos que ver si realmente ese salario mínimo interprofesional está haciendo los efectos colaterales dentro del crecimiento económico que tenemos en este momento. Un incremento del salario mínimo crea un mayor poder adquisitivo siempre y cuando no se incrementen los precios. Y esto se puede hacer que sea, digamos, de la pescadilla que se muerde la cola. Por tanto, lo que hay que hacer ahora, si estemos subidos el salario mínimo interprofesional, es mantener precios para que pueda haber un mayor poder adquisitivo y, por supuesto, que las empresas, a través de estos costes que se están incrementando, no reduzcan, si se reducen sus beneficios, que se puedan acompasar en el menor tiempo posible con un incremento del volumen de ventas, por supuesto, a través del mayor consumo de los ciudadanos por ese mayor poder adquisitivo y también por un mayor número de ventas que pueda asistir tanto a nivel nacional como internacional. Y en esto, si se me permite, el tema de nuestras exportaciones. Castilla y León en estos momentos está consolidada en su crecimiento económico debido a dos motivos. Fundamentalmente porque se ha, si me permiten la expresión, puesto las pilas en los últimos años en su competitividad dentro de las empresas e internacionalización, pero también es cierto que ha apostado por una exportación de productos de altísima calidad. Y eso ha hecho que esta comunidad autónoma se consolide como una de las comunidades más importantes que tiene España y también como una de las regiones más importantes que tiene la Unión Europea. El problema que tenemos ahora es que estamos haciendo varios juegos al mismo tiempo. Estamos subiendo el salario, está habiendo una descompensación en los aranceles en estos momentos con un problema bastante importante de Estados Unidos que pueden parar nuestras exportaciones.
hay una serie de variables que hay que compensar y hay una serie de variables que se tienen que consolidar y se tienen que acrecentar al unísono. Y evidentemente nuestros gestores, nuestras personas que están en el gobierno, tanto locales como en el gobierno nacional, en todo momento tienen que ser muy cautos a la hora, tienen que ser valientes, pero también muy cautos a la hora de mover todos los hilos de las variables socioeconómicas porque al final tienen que estar compensadas en su totalidad. ¿Alguna pregunta más? Sobre sobre la digitalización, comentaba que bueno, hay un problema de acceso a redes, especialmente a banda ancha en el medio rural. ¿No cree que a lo mejor aparte de, porque además llegan muchos fondos de digitalización, la vez que en una rueda de prensa y preguntamos sobre estos temas, me dicen, ha llegado un chorreo de millones al respecto. Pero quería saber, ¿no creo que tendría que también, no, acompañado de otras infraestructuras? Porque una cosa está bien vivir en el pueblo, pero cuando te tienes que mover, es decir, es muy complicado que haya servicios y todo eso. Quiero decir, a la digitalización no tendría que sumarse también otros servicios básicos. Evidentemente sí. Tendríamos que tener, vamos a ver, nosotros tenemos un mundo, un sector rural, un mundo rural bastante complejo, muy complejo. En primer lugar, tenemos un grandísimo envejecimiento. ¿Por qué? Porque nosotros en los años 60, 70 ha habido una riada completa, y además la hemos aplaudido, de personas que iban del mundo rural a las ciudades. Y eso es una realidad. Ha hecho que exista despoblación de alguna forma en el ámbito rural porque hemos tenido una actitud, ¿no?, dentro de nuestra sociedad. En esos momentos lo que queremos es hacer esa reversión, pero esa reversión no se puede hacer de la noche a la mañana, es imposible. Es imposible. ¿Por qué? Porque primero, para poder revertir o poder acrecentar la población y revertir el envejecimiento dentro, quitar la despoblación del ámbito rural, tenemos primero que crear atractivo en el ámbito rural. Eso es lo primero. Y sobre todo que la población que existe en este momento en el ámbito rural se encuentre protegida y se encuentre orgullosa de estar, sentido de pertenencia y además se encuentre con los servicios básicos. ¿Qué entendemos por servicios básicos? Pues la calidad de vida de una persona de que tenga lo mínimo a su alrededor para poder disfrutar. Y si quiere en un momento determinado, a 20 o a 50 o a 100 kilómetros, estar en una ciudad con otros servicios. Tenemos que determinar qué servicios son los mínimos para el ámbito rural y qué servicios son los complementarios que les puede dar una ciudad, ¿vale? Lo que sí que es cierto es que hemos tenido unos impactos muy importantes. Entre ellos ha sido una crisis generalizada del año 2007-2008, que siempre me refiero a ella porque fue un antes y un después para muchas familias que no podían vivir por los costes tan enormes que existían y haber perdido su puesto de trabajo o uno de los puestos de trabajo de la familia en el ámbito ciudadano y tuvieron que recurrir después, irse a sus lugares de origen, que eran el ámbito rural, ¿de acuerdo? Y finalmente tenemos que hacer que el ámbito rural tiene un valor añadido importante, que es las industrias que se están implantando allí, pero sobre todo en el ámbito agroalimentario. La gran riqueza que tiene Castilla y León, la gran riqueza es algo que no se puede quitar, es la tierra. Y la tierra lo tiene en el ámbito rural. Si podemos potenciar esto, crear los servicios básicos de calidad, que son sanidad, educación y transporte fundamentalmente, porque el ocio y tiempo libre ya me lo da evidentemente las ciudades al lado, colaterales, ¿de acuerdo? Podríamos lograr de alguna de las formas revertir la situación de despoblación. Pero claro está, eso supone muchos esfuerzos y mucho dinero porque para mantener todo ese sistema en el estado del bienestar hay que correpartir y correpartir los ingresos que se van teniendo de los impuestos, por supuesto, y de las ayudas que está habiendo de la Unión Europea. Y hay que ser inteligente a la hora de hacerlo, saber exactamente cuáles son las prioridades y al mismo tiempo ir consolidando ese sistema o esas necesidades que tiene el mundo rural para revertir esa despoblación. Pero no se puede hacer de la noche a la mañana, lo decía al principio. Hay que hacerlo tranquilamente, en un medio plazo, y con todos los actores, tanto públicos como privados, apostando por ello. La digitalización es muy importante, ¿eh? Porque la digitalización me hace poder trabajar a la distancia y eso y ser muy productivo. Y por tanto, el mundo rural puede ser una de las opciones mejores que puede existir en estos momentos con relación a un trabajo independiente y a un trabajo digitalizado. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchísimas gracias. Les vuelvo otra vez a convocar para dentro de un mes
que tendremos el Observatorio de Comercio Exterior, al mes siguiente de Industria Agroalimentaria y al mes siguiente el económico de la región. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por su asistencia.